estaba viendo insuficiencia. ¿Habíamos empezado con la insuficiencia renal crónica? Sí. Ah, ok. Entonces habíamos dicho pues que la insuficiencia renal crónica, el pleito con esto es que todas las 5 funciones importantes del riñón se van a ir a la fregada. Aquí un punto muy importante, la anemia. La anemia entonces habíamos definido, habíamos comentado que era cuando la hemoglobina estuviera por debajo de los 12 gramos en una persona, digamos, promedio, y por debajo de los 8 gramos ya para considerar una cuestión de transfusión. Habíamos mencionado que todo era porque ya no hay una producción de eritropoyetina. Bueno, entonces otro punto que tenemos que tener en cuenta y es pregunta de Cenevales, de nacionales y sobre todo de acá de las simulaciones y los laboratorios, el calcio. Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen calcio a la baja. Acuérdate, el límite bajo de calcio es 8,5 miligramos. Muy importante ahí. Ahora, un punto muy importante aquí es que, ¿por qué hay una disminución del calcio? Bueno, habíamos mencionado la clase pasada que uno de los principales problemas de la diabetes a largo plazo, era la insuficiencia renal. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado entonces que el problema con la diabetes a largo plazo es que es un problema vascular? O sea, es un problema de aterosclerosis acelerada. O sea, básicamente es un problema de que al riñón ya no le va a llegar o no le va a estar llegando suficiente jugo ni para que viva ni para que trabaje. Si recordamos un poquito las clases de fisiología o si nos vamos un poquito más hacia atrás a las clases de morfología, recordaremos que el riñón está dividido en 2 secciones, una cáscara, o también conocida como corteza, y el relleno cremosito donde estarían las pirámides de Malpighi, que es la médula. Ok, el rollo entonces, si estamos hablando de vasculatura, estas dos secciones tienen que recibir riego sanguíneo. La corteza entonces recibe el 98% del riego sanguíneo, mientras la médula el 2%, mientras en contraste también la corteza posee el 80% de las nefronas, mientras la médula solamente el 20%, o sea, las nefronas, los glomérulos y el inicio de los túbulos está en la corteza principalmente, lo cual concuerda, fíjate muy bien, ahí se va. Las pirámides de Malpighi junto con sus respectivos cálices mayores, cálices menores, representarían la parte de la médula en pleno. Entonces, teniendo en cuenta que la médula tiene el 2% del riego sanguíneo y aparte teniendo en cuenta el hecho de que el riego sanguíneo va a estar comprometido desde adentro hacia afuera, entonces aquí el pleito es, empieza a llegar menos sangre. ¿Cuál es la primera parte que se va a ir a la fregada antes que la otra? ¿La corteza, que tiene 98% de riego y reserva, o la médula, que tiene el 2%? Obviamente la médula, ¿verdad? La primera que se tuerce. El problema entonces es que, estructuralmente hablando, fíjate muy bien, los glomérulos los tendríamos en esta zona de la corteza, sus túbulos contorneados proximales, pero las versiones flacas y gruesas del asa de Henle ya estaría entrando en territorio medular. Entonces, quiere decir que si hablamos de nefrona y sus túbulos, ¿qué parte de los túbulos sería la primera que se afectaría junto con la médula por la falta de riego sanguíneo? Pues obviamente el asa de Henle, su versión flaca y su versión gruesa. Y acuérdate que en la versión gruesa o en el asa gruesa de Henle, en el asa gruesa de Henle se encuentra el calcio y el magnesio donde se van a absorber. El pleito entonces es que si el asa gruesa de Henle, que está en la médula, es la primera en perder su función por la falta de sangre, principalmente el calcio y el magnesio son los primeros en desaparecer, son los primeros en disminuir. Por eso entonces una persona con insuficiencia renal va a tener disminución de calcio, ¿ok? Esa es una. Aparte de eso, de que ya el túbulo está o no está reaccionando a poder absorber el calcio, también tenemos el problema de que ya no hay producción, no hay, o mejor dicho, no hay maduración, esa es la palabra. Ya no hay maduración de la 1,25 dihidroxicolecalciferol. O sea, no hay producción de vitamina D.
Acuérdate que, vale, acuérdate que el problema con el riñón que ya no funciona es que no va a madurar la vitamina D. Y esta no va a poder ir a hacer que se lleve el calcio por el duodeno y tampoco que se reabsorba por los túbulos. O sea, lo que va a suceder es que nos va a provocar muchísimo más hipocalcemia. ¿Ok? El problema es que la hipocalcemia, recordarás cuando estábamos viendo, recordarás cuando pasaste y viste fisiología, si fue conmigo, ok, acuérdate, y si no, pues te digo ahorita. Recordemos que hay una glándula, o más bien 4 glándulas, que son las paratiroides, que van a generar la hormona con su mismo nombre, cuyo estímulo para ser producida y liberada, la PTH, es precisamente el hipocalcio, precisamente la hipocalcemia, por debajo de los 8,5 miligramos por decilitro. Recuerda que muchas veces te pueden preguntar en un Ceneval, oye, ¿cuál es la única glándula que no entra dentro del eje hipotálamo hipófisis? La hormona paratiroidea. No tiene control ni hipotalámico ni hipofisiario. Esta reacciona a la baja de calcio sí o sí. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una situación de hipocalcemia en el riñón y eso nos va a traer un hiperparatiroidismo, que es pregunta de evaluaciones siempre. Hiperparatiroidismo. ¿Secundario a qué? Solamente la hipocalcemia, que está ocasionando a su vez el problema con el riñón. ¿Ok? Bueno, anotado. El problema entonces es que una persona con insuficiencia renal tiene el problema del calcio hacia la baja, pero inversamente proporcional a eso, el fósforo empieza a aumentar. Recordemos que el fósforo, su nivel normal es de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Acuérdate, el calcio y el fósforo son los únicos parámetros que se miden con miligramos, los demás miliequivalentes, ¿ok? Bueno, entonces el problema es que el fósforo va a estar aumentando. ¿Y eso qué? ¿Eso tiene algún problema? Sí, el fósforo aumentado, acuérdate que el fósforo que está en exceso de cantidad se puede enlazar al calcio. Se puede enlazar al calcio, formar un complejo y desactivar el poco que queda. Acuérdate que existe una unión llamada fosfato de calcio. Y eso, obviamente, va a hacer una disminución severa de este electrolito. El pleito aparte, el pleito encima y aparte del hiperparatiroidismo es que la paratiroides dice, ¿sabes qué, profe? Yo voy a sacar calcio de donde pueda, de donde sea y de donde pueda, voy a sacar calcio. Y adivina de dónde voy a sacar mayoritariamente, del hueso, utilizando los mineros, que son los osteoclastos, y desmineralizando el hueso, llevándolo directamente a una situación de osteopenia y de osteoporosis a la larga. Ok, anotado. Entonces el problema es que el paciente va a estar con la tendencia a la hipocalcemia, lo cual nos va a dar los síntomas típicos de una disminución de este electrolito, que eran las contracciones musculares, la tetanía, la parestesia, la dificultad para la concentración, el coma, el estupor, pero sobre todo las arritmias cardíacas. Acuérdate entonces de una hipocalcemia, iba a generar una taquiarritmia, una arritmia en pro de lo lento, una bradicardia. ¿Qué? Si te pregunto a ti, Miguelito, ¿cuál era el hallazgo electrocardiográfico de una bradicardia por baja de calcio? El intervalo QT alargado, el Q y el T largo. Lo cual hace que la siguiente contracción no llegue a tiempo, no llegue rápido, llevándonos al paciente precisamente en una disminución de los latidos y una disminución de su gasto cardíaco, lo cual va a hacer que la inmensa mayoría de los órganos que dependen de la llegada de un jugo nos diga que tiene bajo gasto cardíaco, y eso se llama choque cardiogénico, exactamente. Y el riñón obviamente sería la víctima, pero también el villano. Ok. Y aquí como que, profe, aquí ¿cuál sería el punto? ¿Cuál sería el quilombo? Bueno, aquí el problema es la desmineralización de los huesos, la falta de calcio y las arritmias cardíacas. Y bueno, eso solamente son 2 de las 5 funciones que el riñón tiene perdidas. Bueno, ya tenemos anemia, ya tenemos calcio. Hablemos de las alteraciones entonces en el pH. En el pH, por supuesto, nuestro paciente va a tender al estado de acidosis. La acidosis metabólica de primera instancia, o sea, la incapacidad para tirar hidrogeniones y la incapacidad para rescatar el bicarbonato. ¿Ok? Quiere decir entonces que, si hacemos un uso de la memoria, ¿dónde se encontraban principalmente las células intercaladas A y B? En los túbulos colectores.
Y estos también tienden, al igual que las asas de Henle, versión flaca y versión gruesa, tienden a estar a la zona de la médula. Quiere decir que ante una situación de baja perfusión sanguínea, quiere decir que ante una situación de muy baja perfusión sanguínea, estas también van a sufrir consecuencias tempranas y bye bye. Pero también acuérdate que en el túbulo contorneado proximal se rescata este anión bicarbonato. Pero bueno, el punto más importante es que las células intercaladas pierden su capacidad de combinar dióxido de carbono con agua, no pueden formar el ácido clorhídrico y no pueden formar, por supuesto, ni seleccionar qué se tira y qué se pierde de estos dos, del hidrógeno y el bicarbonato. Lo malo es que, aparte y encima, tiene el problema de, bueno, si borramos aquí, vamos a ponerle aquí A y diagonal B. Digamos que esta es una célula cúbica del túbulo contorneado proximal. Entonces, si eso le agregas el hecho de que de la célula cúbica del túbulo contorneado proximal dice, profe, yo no puedo ni siquiera ya rescatar a este que es el alcalino por excelencia. Ajá. ¿Cuál es el pleito aquí? ¿Cuál es el rollo aquí? Pues que vas a tender siempre a la acidosis. Pero, aparte y encima, habíamos platicado que una de las partes importantes del riñón es el deshacerse de los tóxicos, de los desechos. Entre esos dijimos que estaba el ácido úrico, que es un ácido, la urea, que también la juega de ácido, la creatinina y el nitrógeno ureico sanguíneo, abreviado anglosajónicamente EBUN. Ok. El problema entonces es que un paciente con insuficiencia renal crónica tienes el pleito del hidrogenión, tienes el pleito de la acidosis metabólica, e incluso esta puede estar de las dos sopas, con una brecha aniónica normal o una brecha aniónica elevada. Todo depende si el anion gap nos dicta que está por arriba de los 18 miliequivalentes, entonces investigar la presencia de un tercer o cuarto ácidos en cuestión. Ok, anotado. Y aparte y encima, no sé si recuerden, Juancito, no sé si recuerdas, te haces uso de la memoria, ¿qué le pasaba al calcio de las proteínas ante una situación de acidosis? ¿Se mete o se sale? Se mete, ¿no? La albúmina. La albúmina dice, mira, profe, yo soy una proteína que enlaza sí o sí, al calcio. Y voy a responder al pH. Entonces, la albúmina dice, yo puedo mover al calcio, sí, pero ante cualquiera de las dos situaciones, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Lo saco o lo agarro? Lo saco. Entonces, las proteínas se van a deshacer de su calcio en un intento de otorgar calcio hacia el cuerpo en un estado de acidosis. Entonces, la acidosis libera calcio de todos lados, de los huesos, pero también de las proteínas. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué haría el calcio en pro de revertir una acidosis? Acuérdenme. Precio. No pasa nada, no hay respuestas correctas o incorrectas. Ok, recordemos entonces, sí, más o menos por ahí van, si hay idea, eso es lo bueno, eso es lo mejor. Recordemos que el calcio va a ser liberado para que se forme un complejo llamado carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un alcalino. Si bien no es tan poderoso como el bicarbonato, sí es un alcalino, es un intento desesperado por paliar, por equilibrar el pH. Por eso, tanto las proteínas como los huesos van a otorgar su calcio tal cual sí o sí. Bien, entonces el carbonato de calcio sale, más bien se forma, y por eso desmineraliza el hueso y también saca el calcio de la albúmina, he dicho. Pero aparte también, no sé si te acuerdas que el calcio por sí solo, la presencia de calcio en exceso, lo que va a hacer es que a la altura de las células intercaladas A y B va a bloquear los canales para tirar bicarbonato. Es decir, una hipercalcemia lo que va a hacer es que la célula intercalada A y B no tienen bicarbonato, que lo conserven. El canal para que pudiera salir el contratransportador del bicarbonato, pero recuérdate que ese contratransporte con el cloro se va a quedar bloqueado por el exceso de calcio, en un intento desesperado porque el alcalino no se vaya. ¿Sí, más o menos? Y si nos ponemos en el mundo y en el universo del manejo del agua, la hipercalcemia, ¿qué puede generar en cuanto a la hormona antidiurética? ¿Quién se acuerda?
La hipercalcemia, no, mija, muchas gracias. Va a utilizar. La hipercalcemia que hacía en pro o en contra de la hormona antidiurética. Va a unirse a los receptores B2, ¿no? Va a unirse a los receptores B2, impidiendo precisamente que la hormona antidiurética ligando abra o genere apertura de los canales periféricos B2 de las vaporinas. Por lo tanto, creará una condición llamada como la diabetes insípida. Y ponle apellido. Nefrogénica. Porque acuérdate que hay central y hay nefrogénica. O problema central cuando viene del hipotálamo, problema nefrogénico cuando viene del riñón, alteración en su receptor B2. Ok, bueno, anotado. Entonces ahí tienes el problema. Por lo tanto, moraleja y spoiler, a un paciente con insuficiencia renal tiene que tener sí o sí reemplazo del calcio. Reemplazo del calcio. Pastillitas de carbonato de calcio, pastillitas de calcitriol, suplementos de calcio para toda la vida, porque él o ella ya no están formando vitamina D y aparte su lesión tubular evita la reabsorción de magnesio y calcio, tal cual. ¿Cómo la ves? Ok, anotado. O sea, horrores, ¿verdad? Bien. Entonces, en cuanto al paciente con insuficiencia renal, tendrá el problema también de la osteoporosis y la osteopenia acelerada, la osteopenia prematura. Claro, a todos se nos van a desgastar los huesos, pero a una persona con insuficiencia renal le va a pasar muchísimo antes. ¿Sí? Ok, perfecto, anotado. Otra de las funciones que se van a perder en caso de la insuficiencia renal crónica, no me acuerdo si lo habíamos visto ese ya la clase pasada, pero era la retención excesiva de líquidos. El edema. Precisamente porque se pierde la capacidad de filtración del exceso de líquidos, se pierde la capacidad precisamente de tirar el agua de más. El paciente precisamente con problemas renales, y habíamos mencionado desde luego, es la inundación, es el acúmulo de líquidos, pero sobre todo cuando este se da o se presenta en órganos vitales, como habíamos mencionado, que era el cerebro, el pulmón, el pericardio, incluso pericardio, y en la zona digestiva, generando un problema que se llama enteropatía pierde proteínas. ¿Cómo? Enteropatía pierde proteínas. Lo vamos a ver cuando estemos viendo fisiopatología del sistema digestivo, no teman. Pero bueno, spoiler, las asas intestinales, tanto del intestino grueso como del intestino delgado, se hinchan, se edematizan y pierden su capacidad de ¿qué? De chupar nutrientes, en especial de chupar aminoácidos. Por eso se llama enteropatía pierde proteínas. Está tan edematizada, está tan hinchada, está tan llena de agua en su intersticio, las paredes de las asas intestinales, que obviamente ya no chupan, se desnutre el paciente y obviamente eso trae consecuencias horrendas, entre las cuales destaca las defensas bajas, que por cierto vamos a ponerlo aquí. Una de las consecuencias de un paciente con insuficiencia renal crónica es que son inmunosuprimidos. O sea que agárrate de la banca porque estos en su momento, si es que la función renal está más baja, llegan a estar del vuelo de riesgo de una persona con VIH, con 0 defensas, y más ahora que nos estamos entrando ya a la época de otoño y frío, que hoy no sé por qué, pero se sintió más frío, va a caernos las enfermedades respiratorias oportunistas, tanto de virus, como en el caso de México, que somos zona endémica de tuberculosis, pues tuberculosis. Bien, y finalmente también habíamos mencionado la filtración glomerular. La filtración glomerular, que eso involucra los líquidos e involucra al coeficiente. ¿Coeficiente de filtración glomerular? Sí. Giramos la ruleta de la fisiología para darnos cuenta que ¿cuánto era la cantidad de coeficiente, insisto, glomerular? 12,5 mililitros por minuto, ¿verdad? Muy bien, entonces la tasa o el filtrado glomerular precisamente nos va a llevar a ¿qué? A una toxemia, nos va a llevar a una situación de acúmulo de estos agentes tóxicos y obviamente una situación deleteria. ¿Por qué? Porque todos los órganos tienen que trabajar de preferencia en un ambiente no contaminado. Ok, el problema es que si están contaminados con esos desechos, ¿qué es lo que va a pasar? Todos los órganos van a empezar a chafear. Y el problema es que mientras más chafean, más oportunidades tienen de ganar una interconsulta con San Pedro. Entonces, hablemos de un concepto muy importante que se denomina la tasa de filtrado glomerular. Lo vas a encontrar entonces con este acrónimo, TFG. La tasa de filtrado glomerular evalúa algunos aspectos consensuados internacionalmente: edad, el sexo de la persona, estatura, peso y determinación diferencial
de los desechos tóxicos de la creatinina y la urea principalmente. Entonces, es una fórmula consensuada internacionalmente que tiene que ver mucho con los desechos medidos en sangre, medidos en orina y un diferencial o diferenciación de aritmética matemática de división. El punto es una fórmula un poquito rebuscada, no les pido que se la aprendan, la verdad, porque no la usan, y nos vamos hacia la época moderna y hay aplicaciones, incluso te metes al Play Store y ahí le pones tasa de filtrado glomerular y te baja aplicaciones para que lo saques inmediatamente. El punto ahí es que la tasa de filtrado glomerular es uno de los principales parámetros en el que tú vas a hacer esa ecuación. Insisto, es una ecuación bastante larga, bastante inutilizada, mejor bajar en la aplicación, pero lo que te quiero decir es que esta tasa de filtrado glomerular, repito, tasa de filtrado glomerular, nos va a dar una idea de cuántos grados o qué tan fregado está la insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Existen varios grados de esta. Fíjate muy bien. Grado 1. El grado 1 de insuficiencia renal crónica es donde estamos tú y yo. Dicta que el filtrado glomerular tiene que estar entre 90 a 120. Gracias. ¿Ok? Ok. Entonces, el filtrado de 90 a 120 mililitros minuto en una persona de 7.73 centímetros de alto. ¿Ok? Grado 2. Cuando la filtración glomerular va de 60 a 90 mililitros minuto en una persona de 1,73, estás en grado 2. Grado 3. Va de los 60 a los 30 mililitros minuto por la estatura promedio de la gente, que es 1,73. Grado 4. Va de los 15 a los 30 mililitros minutos por persona que mide, salud, 1,73. Y el grado más grave, el grado más, digamos, letal, que se le denomina insuficiencia renal terminal, vendría siendo el grado 5, en el cual el paciente tiene de filtrado menos de 15 mililitros por cada minuto por 1,73 centímetros de estatura. Ahí está, ahí lo tienes, y siempre que tú tengas un paciente con insuficiencia renal, tienes que dictaminar en cuál de todos estos grados hay. Obviamente, mientras un grado más grande, obviamente más oportunidades de que esté totalmente en cero, en un nadir, como se dice en los hospitales, de su función renal. En el grado 4 y en el grado 5 ya estaríamos hablando de un procedimiento llamado diálisis. Okidoki, la diálisis. ¿Qué es la diálisis? Es que te van a conectar a una maquinita, normalmente las hemodiálisis vienen a estas consecuencias, a esta disminución de la función del filtrado glomerular. Esa maquinita de diálisis te va a sacar la sangre y la va a pasar por membranas de filtración y luego te la va a regresar. Ok, ¿cuál es el problema? Que esa maquinita va a hacer lo que tu riñón ya dejó de hacer. Lo malo es que no es tu riñón. No lo va a hacer con la precisión y la exactitud que lo haría tu propio cuerpo. Por lo tanto, siempre está sujeto a errores. Pero bueno, vaya, de eso a nada, pues mejor eso, ¿verdad? Tal cual, es un punto muy importante. Ahora, tengamos en cuenta, pues, que tú puedes tener una persona con insuficiencia renal crónica y no necesitar directamente de diálisis, sino solamente hasta que su función glomerular va hasta allá abajo. ¿Qué hacemos mientras? Si ya tiene una insuficiencia renal, ya no hay nada que hacer, puedes dar tratamiento para controlar lo que sea que le esté provocando la insuficiencia renal crónica en primera instancia. Por ejemplo, habíamos mencionado que la primera causa de insuficiencia renal crónica es que la diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para que la insuficiencia renal no avance tan pronto? Controlar los niveles de glucosa, ya sea con medicamentos pastillas o ya sea con medicamentos subcutáneos inyectados. ¿Sí, más o menos? Entonces, mientras más controles la hipertensión, que es la segunda causa de insuficiencia renal crónica, mientras mejor controles la diabetes, más oportunidades tiene el paciente de no requerir tratamiento sustitutivo, es decir, de no someterse a la máquina de la diálisis. Ah, ok, entonces ya más o menos voy entendiendo. O sea, la insuficiencia renal ya está. Sí,
pero dependiendo del control que tú tengas, del control que se tenga de las enfermedades que la causaron, es qué tan rápido va a alcanzar la etapa terminal o qué tan lento va a alcanzar la misma etapa. ¿Sí? Más o menos. Dudas. ¿Todo bien? Ok, hablemos entonces, niños míos, hablemos entonces de las manifestaciones. Manifestaciones de la insuficiencia renal crónica. Primero, deme un momento. Continuando. Pensé que me había traído mi cargador, pero no. Seguramente fue un sueño. Ay, no. Qué horror. ¿De qué necesitan? ¿De qué entrada? ¿Alguien trae un cargador que me preste? ¿Tipo C? Sí, no, deme un momento. Eso ya entra llamada. Bueno. Decíamos, un cargador. Gracias. Si es que si no me quedo sin música para los audífonos y eso sería catastrófico. ¿Pero dónde habré largado yo mi...? Perfecto. Aquí había uno cargándose, no lo quite, no pasa nada, hay dos enchufes. No, es que lo iba a usar esta forma. Uy, no cabe este, a ver. Déjame ver si quitándole la tapa jala. A ver, vamos a ver. No quiere jalar, Richie. No, hay alguien con un cargador que me preste que tenga otro tipo de entrada. A ver, una variante, nomás para ver si jala esto, porque ya me queda nomás 6% de pila. A ver, vamos a ver si este jala. Hace que es lo mismo, pero vamos a escalar. ¿No es igual? No sé. ¿Mandé? No, Samsung. Tío. Palidez, cansancio, agotamiento. ¿Por qué palidez? Exactamente, la pregunta es, yo te digo a vos, ¿por qué sería palidez? Primera, ¿qué es lo que nos da colorcito a nosotros de nuestra piel? La sangre, exactamente. Si no hay sangre porque hay anemia, el paciente va a estar pálido. El paciente va a estar pálido, va a estar cansado, va a estar agotado, va a tener disnea y va a tener taquicardia. ¿Por qué tendría taquicardia un paciente? Como tiene tan poquita sangre, la poquita que le queda, la quiere movilizar lo más rápido posible. Es el punto. Digámoslo así, una compensación, ¿verdad? Una compensación secundaria, precisamente a la falta de sangre. Pero no va a haber bradicardia por lo del calcio. Debe haber bradicardia por lo del calcio, ¿verdad? En un primer momento sí, porque la hipocalcemia en un paciente renal es lo primero que se instaura antes que la anemia. Es decir, hay grados y hay síntomas o hay consecuencias fisiopatológicas que de repente llegan. Hay consecuencias fisiopatológicas que de repente aparecen. Entonces, ¿Por qué no se alinea con la... ¿mandé? ¿Por qué la niña de insuficiencia renal? Acuérdate, el riñón que hace en pro de que se formen glóbulos rojos. La eritropoyetina. Exactamente. Ay, no quiere. ¿Por qué no quiere si hace rato sí quería? Igual hay conectores atrás. No, ahorita lo checo en alguno de ellos. No, pero más bien es el chuponcito este que no. Está ya cargando. Ya, con eso. No lo movemos porque si no luego se asusta. Sí. El problema es que ya no va a tener la producción de eritropoyetina. Es lo malo. Y si no hay una orden, la médula ósea, aunque esté buena y sana, no va a empezar a la producción de los eritrocitos. Ese es el pleito. Entonces, tendríamos pues las manifestaciones de la insuficiencia renal. Entonces tenemos pálidos, cansancio, debilidad, taquicardia en un primer inicio por la anemia, también bradicardia por la hipocalcemia, dolor óseo, el dolor de los huesitos por la descalcificación, por supuesto. Otro punto muy importante, piel seca. La piel muy seca. De hecho, fíjate muy bien, en algunos de los pacientes ya en etapa terminal, en cuanto ya su función del riñón se está acabando, ellos empiezan a generar un tipo de escarcha sobre la piel,
una morucería que está sobre la piel que se llama escarcha urémica. Escarcha urémica. Otro punto muy importante es el edema. Tienen edema, principalmente en las zonas declives del cuerpo, pero también llegan a tener anasarca. De hecho, una característica que distingue a los pacientes con insuficiencia renal crónica en cuanto al edema se refiere es que este generalmente agarra la zona facial, poniendo al paciente cachetoncito, precisamente por el exceso de agua, dando una característica que se llama facies querúbicas. Como los querubines de las fotografías, ¿verdad? Los nenes esos cachetoncitos con alitas. Pues haz de cuenta que sí tiene la típica cara de uno de esos monitos que salen en las pinturas medievales. Pues así tiene la cara, así tienen los cachetitos inflados las personas con insuficiencia renal crónica. Ellos, por supuesto, que también tienen problemas generalizados como dolor de cabeza, o sea, cefalea, insomnio, e incluso puede llegar a tener tantos tóxicos en el cuerpo que entran en el delirio y la demencia. Ok, pueden llegar al estado de coma, convulsiones y el deceso. Que ya dijimos que lo pintamos así, mira. Ahí está. Porque si no, luego me clausuran el video, insisto, en el YouTube. Bien. O entonces, el problema, ¿sabes qué es? Que todos estos síntomas se parecen a los de cualquier otra insuficiencia que vamos a ver más adelante. El rollo entonces aquí es que tenemos que denotar nosotros, tendríamos que denotar con una buena historia clínica qué es lo que tiene nuestro paciente. Entonces ya tenemos la palidez por la anemia, ya tenemos el dolor de los huesos. Sí, otro punto muy importante, la disminución del peso. La disminución del peso por una mala digestión y por una mala absorción de nutrientes. Porque hay edema, porque hay hinchazón en las tripas y estas no pueden absorber, insisto. ¿Ok? Perfecto, anotado. Tenemos ya entonces el problema con el calcio, ya tenemos el problema con la anemia, ya tenemos el problema con el exceso de agua y ya tenemos los síntomas cerebrales precisamente con el aumento o exceso de cantidad de los desechos. Ok, entonces, un punto muy importante es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de una insuficiente renal y de X? Impresión diagnóstica es, como siempre, clínico. Lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que percutimos, lo que palpamos, pero sobre todo lo que interrogamos. Y aparte, estudios que nos pueden ir dando una idea de qué tan jodido o no está el riñón. La creatinina, la determinación de la urea, la determinación del ácido úrico. Ok. También es muy importante la determinación de proteínas en orina de 24 horas. Mencionamos en este grupo, o fue en el otro, qué es lo que es la microalbuminuria. Ok, sería la tiradera de albúmina prematuramente en una persona con diabetes. Dijimos que cada año en un diabético sí o sí tienes que tomarle un estudio que se llama microalbuminuria, en la cual la albúmina, bueno, de preferencia que no esté, ¿verdad? Pero si estamos ante un rango de 30 a 300 miligramos, estaríamos con una microalbuminuria. Ok, anotado. Y eso ya nos implica que un daño al riñón tal cual. Entonces, las proteínas en orina de 24 horas, la creatinina, y la fórmula, que insisto, en la aplicación de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál sería el tratamiento de estos pacientes? Tratamiento sintomático o diálisis, tal cual, no hay de otra. Establecido el daño de la insuficiencia renal, esta va a seguir progresando hasta que ya llegue a una etapa terminal y ya haya una de dos sopas. O te metes a una máquina de diálisis 3 veces por semana con 6 horas en promedio para ese tratamiento, o que alguien te trasplante un riñón, alguien te done un riñón. Pero bueno, todavía encima y aparte, la tasa de donaciones está muy baja en Latinoamérica, no solamente en México, en toda Latinoamérica está muy baja la tasa de donaciones. Casi nadie quiere entregar sus órganos, seguramente creen que les van a servir hacia donde van. Ok, bueno, anotado. Entonces, tratamiento sintomático, ¿qué les damos? Bueno, ante la anemia, les damos pastillas de hierro, les damos pastillas de ácido fólico,
les damos complejo B y existe la eritropoyetina inyectada. En cuanto al calcio, ya lo mencionamos, sustitutos de calcio. En cuanto al pH que tienden a la acidosis, hay un medicamento que se llama carbonato de calcio, que ya mencionamos que es un alcalino. No tan potente como el bicarbonato, pero sí alcalino a fin de cuentas. Otro punto es, ¿tiene edema? Y todavía medio le sirve el riñón, dale diuréticos, hazlo tirar el agua, tal cual. Y finalmente, en cuanto a los desechos como la urea, el ácido úrico, la creatinina y el nitrógeno ureico, esas pueden estar elevados. Ellos pueden estar elevados sin causar problema del paciente. Pero ¿cuál sería entonces un parámetro? ¿Cuál sería un parámetro para tú y yo decir, profe, que tiene los desechos altos este paciente? Sí, pero ¿cómo saber tú y yo que vamos a dializar a un paciente? Todo eso nos lo va a determinar la creatinina. La creatinina, recordarán que habíamos dicho que era un parámetro de laboratorio que iba desde los 0,9 a los 1,2 miligramos de cilitro. Ok, cuando la creatinina, tú tengas un pacientito, cuando la creatinina está por arriba de 9, sí o sí, esté platicando, esté cantando o esté vendiendo fruta, te lo llevas a diálisis. No hay vuelta. Imagínate qué tan jodido tiene que estar el riñón para la creatinina esté 9, cuando la tope máximo es 1,2. ¿No? Tengan mucho cuidado porque eso se da mucho a los pacientes diabéticos. Y hay de cuerpos a cuerpos. Hay cuerpos que aguantan mucho la creatinina como tóxico. Llegan llegan contigo y te platican, hola, ¿cómo estás? Me duele la cabeza, creo que tengo migraña. Y pum, les checan la creatinina y ya la traen en 9 o en 10. Dices, ¡a santa madre! Hay que tener mucho cuidado. Cualquier paciente con factor de riesgo de insuficiencia renal ya se ganó un piquete para buscar y detectar en primera mano la creatinina. Porque sí, el bicarbonato es más efectivo que el bicarbonato de calcio, no les parece. El bicarbonato se utiliza básicamente en el medio hospitalario. Si ya llega con una alteración del pH severa, una acidosis leve, moderada, grave, tal cual, ahí sí le ponemos el bicarbonato directamente a la vena y se le está monitorizando el pH. Pero cuando todavía tienes una insuficiencia renal grado 1, grado 2, todavía incluso grado 3, no le estás dando bicarbonato como tal, porque fue riesgoso. El bicarbonato hay que tratarlo con pincitas y valorar la gasometría recurrentemente para que no se nos vaya la olla. Pero sí es más fácil de controlar con el carbonato de calcio. Estamos hablando de que la pastilla de carbonato de calcio sería un paciente ambulatorio en su casa. Y el bicarbonato como tal, vía intravenosa, vía ámpula, sería manejo hospitalario. ¿Sí, más o menos? Claro, no les vas a decir que agarren la cajita esa naranjada del refrigerador y se la tomen, ¿verdad? Lo único que les va a hacer es una colitis y una diarrea que no se la van a acabar. Por ejemplo, hay factores genéticos en la insuficiencia renal, ¿juega un factor genético ahí? Sí, de hecho, una de las principales causas de insuficiencia renal crónica, no me acuerdo si lo habíamos mencionado aquí, pero si no lo mencionamos ahorita, se llama hipoplasia renal. Los riñones se quedan chiquitos. Hipoplasia renal. Ese es un giro de los dados, eso es genético. El niño nace con sus riñones de tamaño bebé, el cuerpo crece, pero los riñones se quedaron chiquitos, tal cual. No lo suficiente para soportar los desechos tóxicos de un cuerpo ya grande de adulto y viene la insuficiencia renal crónica. Ante eso, lamentablemente, no hay nada que hacer. Y lamentablemente, encima y aparte también, cuando se manifiesta eso, la gente está en la edad en la que están ustedes ahorita. Por eso, tarea, cada año sí o sí, tómense estudios generales, ya sea en Salud Digna, ya sea en el Chopo, ya vean donde ustedes gusten y quieran, pero sí vean la cuestión de los desechos, vean la cuestión de sus plaquetas, vean la cuestión de sus leucocitos, vean la cuestión de su hemoglobina, pero sobre todo vean la determinación de aquellos tóxicos para ver que su riñón al menos por lo pronto está bien. Si pudieran hacerse una vez cada 5 años un eco de los riñones, nada más porque sí, sería muy bueno. Pero bueno, si no hay tanto para eco, un estudio de sangre mínimo básico con aquellos desechos a medir y todo está bien. Porque lamentablemente muchas veces tenemos un problema, como dice tu compañero, como dice René, un problema genético, un problema de fábrica y no sabemos que lo tenemos. Es un grave problema. ¿Sí, más o menos? ¿Deudas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Qué bien que todo está bien? Ok. Ya lo había dicho, pero la verdad no me acuerdo. ¿Ve? ¿Estos se piden en la química sanguínea o...? En la química sanguínea. Puedes poner química sanguínea o puedes ponerlos por separado, te lo van a tomar. ¿Vale? Bien, excelente. Entonces, en la insuficiencia renal crónica, entonces, básicamente es hacer lo mejor que podamos para tener al paciente estable y hacer que no avance todos esos grados, o al menos no avancen tan pronto. Y ya en el peor de los casos, diálisis y esperar la lista de trasplantes, que es larguísima.
¿Cómo evito eso, profe? Bueno, si no estás marcado genéticamente para la hipoplasia renal, que bueno, ya lo hiciste. Cuida tus riñones. ¿Cómo? Toma mucha agua siempre, todo el tiempo. No guardes sed demasiado. Acuérdate que el riñón trabaja con agua. Dale agua. ¿Quieres joderte tus riñones? No tomes agua. Otro, evita los medicamentos o alimentos que oficialmente se conocen como dañinos para el riñón. Empezamos con los alimentos. El refresco negro, la Coca-Cola. El refresco negro está comprobado que causa daño al riñón a largo plazo. El cigarro. Oye, profe, pero yo no fumo por los riñones. No, pero el alquitrán, el benzopireno y la nicotina, por supuesto, a pesar de que es un familiar de la acetilcolina, lo que hace en el riego sanguíneo es apretar las arterias. Ajá. ¿Aprieta las arterias? Sí, las aprieta. ¿Y cuál es el problema? No le van a llegar sus 1100 mililitros de jugo al riñón. No tienes el filtrado, disminuye la presión hidrostática, disminuye el riego sanguíneo con el cual se nutre el riñón, y pues ahí tienes, te mueres, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, otro punto muy importante, aguas con el exceso de proteínas. Es decir, evita que se te quemen varias partes del cuerpo, lo que habíamos mencionado de la fórmula de Parkland, pero sobre todo evita esa obsesión por los gimnasios en los que comen demasiada proteína. ¿Cuánto dijimos, Omarcito, que era lo normal en gramos de proteína que teníamos que comer al día, permisivo? De 8.8 a 1.2 miligramos. Ujú. Y en personas que hacen ejercicio, esto sube hasta 1.4 a 1.8. Exactamente, incluso hay libros de medicina del deporte que te permitirían comer hasta 2,5 gramos por kilo al día. Profe, yo peso 80. Bueno, pues te permite todo comer 160 gramos de proteína al día sin que te pase nada, sin que se dañe las fuerzas de Stalin en tu corpúsculo renal. Pero también si se te va la olla con eso de las proteínas, si se te va la olla con eso de la creatina y esas cosas para poderte super fortachón en muy poco tiempo, también se te pueden dañar los riñones, ¿eh? Hace un año y medio, nos llegó un muchachito, lamentablemente 16 años, pero así todo fortachón, todo potudo, tipo el Thor, ajá. Y llegó y dijo, me siento mal, me siento cansado, tengo como varias semanas en las que estoy cansado, agotado, y hay días en los que no levanto la cabeza de la almohada. Cachetoncito, así el muchacho como esos querubines, y básicamente nuestros internos y yo nos volteamos a ver así de... ¿ah? Y el muchacho así de, ¿qué? No, nada, te vamos a sacar unos estudios del corazón, de los riñones, del hígado, para ver que todo esté bien. ¿Por qué? Porque traía un edema. Ok. Fíjate muy bien, René. Dije que traía edema, estaba hinchado, ¿ah? Solo que por lo fortachón no se le notaba. Dije que íbamos a tomarle estudios del hígado y del corazón. ¿Por qué una persona con el hígado dañado se edematizaría? Por la pérdida de La pérdida de la albúmina y la presión coloidosmótica. Ah, ok. Entre esos, ¿qué otra cosa nos puede edematizar? El corazón, porque no mueve la precarga. ¿Ah? Otra, el riñón, porque ya no filtra y ya no tira el exceso de agua. Otra, los vasos sanguíneos. Sobre todo las venas, que ya no hacen que transcurra la sangre, se agolpa, se acumula el agua dentro de ellas y empieza a filtrarse el agua hacia los tejidos aledaños, diluyendo el sodio y haciendo por ejercicio osmótico aumento de la burbuja celular. Bien, entonces le tomamos los estudios al muchacho y salió con una creatinina de 14. Exacto. Y nos dijo, ¿eso es muy malo? Sí. ¿Cuánto es lo máximo de creatinina que puedo tener? 1.2. ¿Y cuánto dijiste que tengo? 14. O sea que ese muchacho directo a hospitalizar y derechito a diálisis. Lamentablemente ese riñón ya se había perdido, ya se había acabado. Y era un riñón de buen tamaño, no diabético, no hipertenso, pero después confesó el muchacho que se metía en el mundo del gimnasio el chocho. Ah, chale. Proteínas y anabólicos. Lamentablemente, digamos, sí estaba muy fortachón, pero lo malo es que los riñones pues ya no le aguantaron, ¿verdad? Bien, dudas, niños míos, deudas. ¿Y qué le hicieron? O sea, diálisis siempre y ya. ¿Y qué le hicieron? Diálisis y a partir de ahí cada tercer día a la diálisis o si no se mueren. Porque el cuerpo no deja de producir urea, no deja de producir creatinina, no deja de producir ácido úrico porque siempre está sintetizando, moviendo, guardando todos los metabolitos del cuerpo y eso genera desecho. ¿Ah? El problema entonces es que estos se juntan, el riñón ya no sirve para tirarlos y ¡pum! Cada tercer día estás todo verde, todo tóxico y si no hay una máquina que te limpie eso de la sangre, bye bye, chao, chao. Ok, perfecto, anotado. De hecho, hay un procedimiento que se llama hemodiálisis.
La hemodiálisis lo que hace es que te saca toda la sangre para limpiarla y luego regresarla ya limpia a tu cuerpo. Ok, bien anotado. Pero ¿en qué radica o en qué pasa o cuál es el pleito? Bueno, el pleito es que para que te puedan hacer hemodiálisis, chabón, te tienen que hacer un movimiento quirúrgico en el que te tienen que conectar el sistema arterial con el sistema venoso. ¿Cómo? Sí, la fístula. Exactamente. Se abre un canal artificial o un canal quirúrgico si se quiere. Se abre un canal artificial o quirúrgico si se quiere para que se conecte tu sistema arterial y venoso. ¿Sabes eso a quién le va a afectar y a quién le va a cargar trabajo? El corazón no va a aguantar. Porque una cosa es que el corazón izquierdo tenga la suficiente fuerza o inotropismo para aventar chorros al sistema arterial y otra cosa es que tenga que aventar a los dos sistemas al mismo tiempo, al venoso y al arterial. ¿Y eso qué va a pasar? Pues el corazón tarde o temprano, ¿qué le va a suceder? Se va a cansar y ya no va a funcionar. Una situación de... ¡Corre, corre, corre! Otro. Profe, Bueno, déjame ver de qué están viendo. No están haciendo como una especie de juego de pistas. Ah, ok. Eso es difícil. Si no soy malvado me asomo y le pongo el pie a uno, ¿no? Pero eso sería mal. ahí no se vería una hipertrofia ventricular, por ejemplo. Ahí no habría una hipertrofia ventricular. Habría una hipertrofia ventricular, pero eso no resolvería el problema, por el contrario, lo empeoraría. Oye, te explico por qué. Hablemos entonces, niños míos, de la insuficiencia cardíaca. Ok, el corazón está cansado. El corazón no achacha. Ok, corazón, ¿qué? ¿No se supone que tú tienes que latir el resto de mi vida para poder seguir vivo? Sí, sí lo tengo que hacer, pero adivina, ¿qué? Algo puede llegar a pasarme y dejo de hacerlo. Hablemos de algunos parámetros del corazón para que podamos ponernos en contexto, niños míos. 1. Las 5 capacidades del corazón. Ino, tropismo, crono, tropismo, batmo, tropismo, dromo, tropismo y lucitropismo al final. Lucitropismo, ok. Entonces, el estudio de la fisiopatología del corazón, niños míos, se basa básicamente en eso. ¿En qué? En esas 5 capacidades que estén respetadas y que se lleven a cabo adecuadamente. Inotropismo, fuerza. Cronotropismo, frecuencia cardíaca. Basmotropismo, capacidad de excitabilidad eléctrica, tanto de su influencia intrínseca como de su influencia extrínseca. Dromotropismo, capacidad de conducción a través de los haces interauriculares del haz de His-Purkinje y repartir la electricidad a todos lados, ¿viste? Y finalmente el lucitropismo, que es su capacidad de relajación, de hacer una adecuada diástole. Ok, anotado. Oye, ¿qué? Inotropismo y cronotropismo. Mande, ¿ustedes vienen de qué? Inotropismo. No nos vamos a meter tanto en la fisiología porque se supone que esto ya lo dominamos, pero yo te pregunto, corazón, oye, ¿qué? En cuanto a tu fuerza se refiere, si te falla la fuerza, como a Luke, si te falla la fuerza, ¿va a haber problemas de insuficiencia cardíaca? Sí, porque no voy a tener suficiente potencia ni suficiente fuerza muscular para hacer una buena sístole. Se comprometería mi cuarta etapa del ciclo cardíaco, que sería la eyección, y obviamente eso detonaría o sería interpretado en el cuerpo como una disminución del gasto cardíaco, choque cardiogénico y bye bye. ¿Ok? Oye, corazón, ¿qué? ¿En qué o en dónde radica tu fuerza? Bueno, profe, mi fuerza radica en 2 puntos. 1, de que siempre tenga yo un buen riego arterial y energía para poder hacer fuerza. La sangre trae oxígeno y glucosa para las funciones metabólicas aerobias. Tú sabes y yo sé que tenemos entonces, después de la salida de la gran arteria aorta, nuestras grandes arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda, que se divide y se bifurca en la descendente anterior. La circunfleja, que da la vuelta hacia el lado posterior del corazón, por supuesto, la marginal izquierda, la marginal derecha y las auriculares respectivamente. Ok, las intracavitarias o intercavitarias si se quiere. Y ahí tenemos. Entonces, yo necesito un buen riego sanguíneo, profe. Eso es empezando. Tú quieres que yo tenga fuerza, dame sangre para que yo coma oxígeno, yo coma glucosa y ahí tienes. Fuerza para siempre. ¿Por qué haces tanto hincapié en esto de la circulación, corazón? Bueno, porque acuérdate que la aterosclerosis siempre está a la vuelta de la esquina y mira, ahí va. Ajá, ¿qué? Pues vamos a envejecer todos y nuestra aterosclerosis, nuestra muy divertida y disfrutable placa de ateroma va a estar tapando. Sí,
va a estar tapando. Va a estar tapando la boquilla y mientras menos sangre me llegue, menos voy a trabajar. Y si me fuerzas a trabajar, no va a ser suficiente sangre para mí y me voy a dañar. De la manera que te dañas es de la manera de un infarto. Ok, entonces la fuerza nos indica en el corazón que sí o sí un riego sanguíneo permeable y potable. Bien, segundo punto, segundo parámetro para tener fuerza. Esto, mira. Recordemos que para que haya una buena contracción muscular, tanto en el músculo estriado como en el músculo liso, en este caso el cardíaco, se necesita la presencia de calcio. De hecho, el calcio es tan importante que las células musculares lo tienen albergado en su retículo sarcoplásmico, alias el anexo. Ajá. Y el corazón no es la excepción, solo que el corazón tiene embarrado en su sarcolema de sus células musculares una mielcita que se llama mucopolisacárido, que es una reserva de calcio precisamente para que nunca falte este muy buen mineral, que es el que patrocina la contracción, la fuerza. Tienes poco calcio, tienes poca fuerza en tu latido, tienes poco chorro, poco gasto cardíaco que ofrecer, y eso se llama insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca por fallo en el inotropismo. ¿Capiche? ¿Deudas? ¿Dudas? Hablemos entonces del crono, el dios del tiempo. Ok, cronotropismo, mande. ¿Tú a qué te refieres? Yo me refiero, Valeria, a los latidos por minuto que vamos a tener. Uno de los parámetros vitales, o uno de los signos vitales por excelencia, que es la frecuencia cardíaca. ¿Qué estarás de acuerdo conmigo, hija, en que es de 60 a 100 latidos por minuto? Ok, Valeria, ¿quién es el que da esa pauta? ¿Quién es el que marca esa frecuencia? Hey, ¿qué parte del corazón eléctricamente hablando da el banderazo de salida o el chispazo eléctrico si se quiere para que tú y yo tengamos una frecuencia cardíaca latidos 60 a 100 por minuto? Si no lo sabes, no te preocupes, tu compañero de atrás sí sabe. Espérame. El nodo sinusal. El nodo sinusal. El nodo sinusal, exactamente. ¿A ellos no les enseñaron fisio? ¿Cómo se? Pero igual. ¿Igual le echamos ganas? Ok. El nodo sinusal. El nodo sinusal, entonces, que es una conjunción de células miocárdicas especializadas en generar un impulso eléctrico. Recordemos que la morfología y la fisiología nos dice, Valeria, para que no te duermas, ¿dónde se encuentra el nodo sinusal, hija? Morfológicamente hablando, una adivinanza. En la aurícula derecha, justo ya pegado con la desembocadura de la vena cava superior, ¿verdad? Ahí existen un montón de células expertas en generar estímulo eléctrico. ¿Cómo se llaman esas células? Se llaman células P. Por pacemaker, o sea, marcapaso. Y de ahí salen una serie de cablecitos que también son células musculares expertas en movilizar el estímulo eléctrico, llamados haces. Haces interauriculares, anterior, posterior y lateral, y el interauricular o de Bachmann que va hacia el lado izquierdo, y todos esos hacen punto de peaje, punto de pago, un retraso de 0,1 segundos o milisegundos si se quiere, no, 0,1 segundos antes de pasar a las fibras o a las de His con su versión derecha, su versión izquierda, con su división anterior y posterior, para llegar al ápex y posteriormente dividirse y dirigirse a las bases de los ventrículos a través de las fibritas de Purkinje, ¿viste? Ahí está. Ok, bueno. Entonces el cronotropismo nos dice, profe, ¿qué? Profe, mande, yo soy la responsable de generar el estímulo eléctrico del latido cardíaco de cada minuto. Míranos, ahí estamos. ¿Cómo dijiste que te llamas? Células P o pacemaker. No Pinmaker, ese es ese superhéroe grosero del casco plateado. Ok, entonces células P o pacemaker, perfecto. Entonces quiere decir, células pacemaker, que lo que sea que les pase a ustedes, y va a haber problema en la frecuencia cardíaca. Sí. Oye, ¿qué? ¿Y cuál es ese problema? ¿O a dónde? ¿O qué es lo peor que me puede pasar? Pues mira, profe, aquí la cosa está así. El problema con la frecuencia es que malo que vaya hacia la baja y malo que vaya hacia la alza. Sale. ¿En serio? Sí. Cuando hablamos del choque cardiogénico, habíamos mencionado que malo que la tira muy lento porque no está otorgando el jugo al cuerpo como se merece. Y cuando está muy rápida, ¿qué, Yasmin? ¿Me estás dibujando a mí ahí? ¿Soy yo? No. Ah, sí, claro, yo no tengo alas negras, ¿verdad? Aún. Entonces, dinos, ¿cuál es el problema de que un corazón tenga taquicardia? Hace el gasto cardíaco aumenta. ¿El gasto cardíaco aumenta si tiene taquicardia?
¿Disminuye, no? No, disminuía. ¿Pero por qué, Yasmín? Te debo preguntar. Ahorita, Julieta, aguanta. Deja que Yasmín se destabile y deje de dibujar al profe con las negras. ¿No te acuerdas? Bueno, Julieta, dile. ¿Por qué no se da tiempo de una adecuada diástole? Una diástole que llene su volumen telediastólico, que es ¿de cuánto? 120 mililitros. 120 mililitros, exactamente, para expulsar 70, o sea, 60% del llenado telediastólico, y finalmente quedar con una cantidad elegante residual de 50. ¿Vale? Bien, perfecto. Entonces, cronotropismo alterado, malo a la alza, malo a la baja, también causa de insuficiencia cardíaca. Batmotropismo, ¿ok? Batmotropismo, ¿qué era? La excitabilidad. Recordemos entonces, Omarcito, que el corazón tiene dos influencias para poder latir. Si tú y yo entrevistáramos al corazón, o nos lo encontráramos en algún lado y lo sometemos a entrevista, nos va a decir, profe, ¿qué? Yo tengo influencias extrínsecas y yo tengo influencias intrínsecas. Yo digo las extrínsecas y tú las intrínsecas, Omarcito, o al revés, tú decides. Extrínsecas. Tú dices las extrínsecas, ok, empiezo yo con las intrínsecas. La intrínseca, entonces, el corazón dice, profe, mira, de acuerdo a este par de parámetros, yo voy a responder cualquiera de estos dos parámetros que esté turuleco y se me altera mi trabajo. Precarga y poscarga. ¿Qué es lo que dijimos que era la poscarga, Alexander Emanuel? ¿Te acuerdas que era la poscarga? La fuerza que hace la aorta y todas sus ramas cuando el corazón expulsa y cuando el corazón descansa. Si tú y yo fuéramos la arteria aorta, diría, cuando viene una eyección del corazón, apretamos a 120. Cuando el corazón descansa, nos relajamos hasta 80. Vuelve a expulsar, apretamos a 120. Vuelve a descansar el corazón, descansamos a 80. ¿Sí, más o menos? Ok, entonces es la poscarga, la fuerza que hace la arteria aorta para no tronar con la expulsión de sangre del corazón. ¿Sí, más o menos? ¿Y qué sería la precarga? La cantidad de jugo que llega a la aurícula derecha cortesía de las venas, tal cual. Y el corazón dice, precarga, profe, sí. Cantidad de jugo que me llegue, cantidad de jugo que muevo. Tal cual. ¿Basado en qué, corazón? En mi mecanismo de Frank Starling. ¿Que consiste en qué? Que mientras más jugo le llega a una cavidad del corazón, más fuerza va a hacer su latido, más inotropismo. ¿Pero por qué? Porque al estirar las fibras de actina y miosina se enganchan muchísimo más. Hay muchísimo más enganche y muchísimo mejor golpe activo. Ok, pero aguas, porque si se te va la olla con el abuso de esa regla de Frank-Starling, se viene un mecanismo patológico llamado Laplace, que es el Frank-Starling malo, que es lo que vamos a ver más adelante con el tema de la insuficiencia cardíaca. Pero hasta ahorita, mecanismo de Laplace, Laplace con C de casa, Laplace. Ok, perfecto. Háblanos de las influencias extrínsecas entonces, Omarcito. Vienen dados por el sistema nervioso autónomo. Parasimpático es simpático, exactamente. Entonces también dice el corazón, ya profe, que aguas con el exceso o la carencia de acetilcolina y aguas con la carencia o el exceso de la adrenalina. Ok, anotado. Tanto, si esas vienen de adentro del cuerpo. ¿De dónde adentro del cuerpo viene la adrenalina? De la médula. De la médula suprarrenal. ¿Y de dónde viene la mayor fuente de acetilcolina? Del nervio vago, del nervio 10 craneal con su dominio y su salida desde el bulbo raquídeo. Bien, excelente. ¿Y cómo vendrían de manera exógena esos dos? En forma de salbutamol, por ejemplo, medicamento para el alma, que es un imitador de la adrenalina, y o la acetilcolina, un cigarro con la nicotina, que es la hermana gemela de la acetilcolina. ¿Viste? Bien, anotado. Sigue el dromotropismo. Ah, sí. El dromotropismo es la conducción. Dromo, conducción. Quiere decir que en todo este trayecto, Valeria, en todo este trayecto del rayito del vector eléctrico, si se quiere, algo puede pasar que las células cardiolectoras, o que las células o los caminitos o los cables no conduzcan. Por ejemplo, puede ser un infarto, puede ser una infección, puede ser una inflamación,
Ustedes que están en microbiología van a ver, por ejemplo, que existe una enfermedad que se llama fiebre reumática, cortesía del Streptococcus pyogenes. Ese puede generar una endocarditis y precisamente la inflamación, el advenimiento de las toxinas estreptocócicas pueden inflamar a las células cardiolectoras de la regis Purkinje o de las interauriculares. Y el problema es que se inflaman y el problema es que no conducen. Y el corazón tiene problemitas. ¿Por qué? La célula pacemaker va a decir, oye, profe, ¿qué? Yo sí generé el rayito, pero los cables no lo bajaron. Ah, ok. Pregúntale a los cables qué pasó. ¿Una infiltración? ¿Un infarto? ¿Una inflamación? Ok, perfecto, yo les pregunto, gracias. Y finalmente, lucitropismo. Se pierde la capacidad de la relajación. ¿Se pierde la capacidad de la relajación? Sí. ¿Se puede hacer eso? Claro. Se puede hacer eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Te oigo preguntar. ¿Cómo podríamos perder una capacidad de relajación? Bueno, pues por alteraciones de los electrolitos, por ejemplo. El potasio sería uno de los principales. ¿Por qué? Porque el potasio, su salida de las células son los que van a llevar a la repolarización, ¿qué no? Son los que llevarían al reposo, al regreso al estado polarizado o el hipersueño o el sueño si se quiere. Entonces, si tienes problemas con el potasio, definitivamente se va a ver alterada la relajación. ¿Y eso nos va a llevar a qué? A un problema con la diástole. O sea, nos va a dar o que no se relaje totalmente o que se relaje además y luego ya no apriete. ¿Eso se puede lograr? Eso se puede lograr. ¿Alguna vez han escuchado, aunque fuera en una servilleta, el término cardiomegalia? Cardiomegalia se supone que las cavidades, principalmente las ventriculares del corazón, crecen. Se estiran y mientras más estiradas, más aguadas. Ya no pueden hacer una adecuada sístole, pero tampoco pueden recibir sangre de más porque están totalmente aguadas y no se vaciaron. Entonces ahí tendríamos un doble problema. Tanto problema con el primer movimiento maestro, que es la sístole, tanto problema con el segundo movimiento maestro, que es la diástole. ¿Y más o menos? Ok, entonces en base a todos estos 5 puntos de otro rollo, ya sé que no saben qué es ese programa, pero bueno, era uno muy popular en los inicios de los 2000. Basándonos en esas 5 capacidades del corazón, es de lo que se denota el tema de la insuficiencia cardíaca y todos los temas que vamos a ir viendo en consecuencia de este. Ahora, quisiera preguntarte a vos, ¿cómo te llamas? Yo. ¿Jonathan? Sí. Ah, Jonathan. Jonathan, ¿qué hiciste este fin de semana? ¿Saliste a alguno de los cafés recomendados por tus compañeros o te quedaste en tu casa a leer como un buen estudiante? Me fui allá a Meca, donde vivo. ¿Es de Ameca? Sí. ¿Qué hay de bueno, de comer o de ingerir o de bonito de ver en Ameca? Convéncenos de ir. Por esa Valeria. A mí me gusta mucho el picón. ¿A Valeria le gusta mucho qué? No, a ver. Hay un pan. Sí, en mi rancho también se hace pan, solo quería saber si era un pan en tu idioma. Ah, ok. Entonces los panecitos esos que están rellenos de ate, ¿no? ¿O son otros picones los que yo como? No, los picones son como conchas gigantes. Ah, conchas gigantes. Ok, bueno, Ameca con los picones, el pan. ¿Qué más? ¿Ya se acabó el encanto de Ameca? Sí, pues no hay nada. Nada. Bueno. ¿No es pueblo mágico Ameca? No. Ay, qué pedo. Ok. Entonces no hay nada más que, bueno, la peregrinación de la Virgen de Talpa, ¿no? Ahí empieza la Meca, ¿no? ¿Dónde empieza? Sí, pues ¿En Lagunillas o dónde empieza? Sí, más adelante. ¿Has ido a la caminata de Talpa? Sí. Platícales a tus compañeros tu experiencia en la caminata de Talpa. ¿Qué comiste? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó más? ¿Desde dónde empezaste? Y si llegaste a Gatas. Como Pues yo inicia así llego. Desde el primero que es el ¿Desde qué pueblo saliste? Es que nos bajaron ahí antes del primer. ¿Los militares con tenis los bajaron o No, en camión? es que nos iban acompañando como para comida y eso. O sea, Ah, nos sí, llevamos sí. toda la. Para no llevar toda la carga. Ajá. Ok, pero ¿te acuerdas desde qué rancho empezaron? Es que nos dejaron. Es que hay uno. ¿Cómo se llama? Vete acordando. ¿Alguien más ha ido acá a la Talpa caminando? Ah, háblanos de eso. ¿Tú desde dónde empezabas? Pues no desde muy lejos. O sea, yo sí empezaba como desde. Cocinillas, más o menos. Ah, cocina. No, pues nomás No, subías pues, un cerro y bajabas y ya. Pues sí. Bueno, caminar es caminar. Como unos, bueno, igual no me acuerdo muy bien, pero como yo creo que ¿qué será? Unos 30 minutos de meta. Ah, entonces empezaban desde Lagunillas. Ajá. Bajaban y subían el mentado, horroroso y espantoso cerro del obispo. Sí. Ay, santa madre, ¿verdad? Sí, ya sé, nomás no acaba el cerro, dice uno, ya basta. Ok, diles a tus compañeros qué es lo mejor que se vende y que se come durante el trayecto de la peregrinación de la Virgen de Talpa.
Tú dices una y yo digo la otra. Ah, ¿cuál es lo mejor? Sí, lo que se come en el trayecto. Pues, o sea, que yo comí o que la Sí, lo que venden ahí, que Ok, venden ahí. ok, ok. Bueno, yo me el acuerdo famoso mucho. cerroxo. Ah, del Cerroso. Ah, De esa misma forma que bajando, nos recibieron con Maruchan y todo eso, y ya todo bien cansado porque la bajada iba con un amigo ya la primera vez que iba, fue hace apenas el segundo, y nos decía, ya nomás esta bajada y ya llegamos, y pues diario para la dicen lo mismo, bajada, diario dicen la lo mismo. bajada de una hora y bajando ahí. Diles a tus, ¿conociste lo que era el pan de caja? No, No se qué era el pan de caja, pero tú sí le dabas. Diles a tus compañeros qué es el pan de caja. Bueno, no sé si es el mismo, pero a mí vendían un pan de elote, como tipo elote, no sé, algo así, y la vendían como en lata de atún. Exactamente. Es un pan de nata, más que de elote, es un pan de nata que lo ponen en esos fogones así de tipo ranchito y los ponen en el molde que son latas de sardina. Obviamente bien lavadas, ¿verdad? Porque si no el pan te sabría un poco extraño. Pero sí, el pan de caja o pan de bote que le llaman y el agua de Arrayán. Porque para allá se da, salía de todos lados. ajá, para allá se da mucho el agua de Arrayán, muy fresca y vaya que te sabe a gloria cuando te estás muriendo después de subir al espinazo del diablo y bajarlo y estar más deshidratado que tu profe un 12 de octubre danzando. Porque ¿qué se festeja el 12 de octubre aquí en Zapopan, vos que eres local? ¿No eres de aquí tú? Sí, pero. La bajada de la Virgen. Ok, bueno, adaptado. ¿Qué comiste en Talpa cuando llegaste, Os? La birra está muy buena. La birria, claro. La birria de un localcito